Bienvenidos a este curso, reunión, pues charla entre profesionales. No sabría muy bien cómo definirlo porque creo que puede ser una suma de todo, ¿no? Eh, a pesar de la hora y de la fecha, pues os doy la bienvenida a todos a este curso, los entornos escolares como palanca para transformar la movilidad. Y bueno, este es una jornada que hemos organizado para ver qué posibilidades o qué pueden aportar los ambientólogos o ambientólogas a estos procesos de movilidad, siendo como es actualmente, pues que los sistemas de transporte y movilidad tienen unos fuertes impactos sociales y ambientales, también económicos. Y ahí estamos todos trabajando, todos los profesionales, incluidos los ambientólogos, trabajando para desarrollar modelos más saludables, sostenibles y justos. Yo considero que esta jornada nos debería servir para abordar las preguntas de por qué los entornos itinerarios escolares son especialmente importantes para proteger la salud, el desarrollo de la infancia, la adolescencia, pero también las personas más vulnerables, qué tipo de impactos socioambientales de la movilidad son más acusados en relación con estos entornos escolares y, bueno, estando en el marco del Colegio de Ambientólogos, qué podemos aportar los ambientólogos en estos procesos de protección y pacificación de los entornos. Tenemos para esto, para llevar esta jornada adelante, dos personas que creo que son referentes en esta materia. Por un lado, Manuel Calvo Salazar, que es ecólogo y doctor en movilidad sostenible. Y bueno, es, digamos, una leyenda, ¿no? En este mundo de la sostenibilidad, sobre todo a nivel español, pero sobre todo en Andalucía. Y por otra parte tenemos a David Balbás Alonso, que es arquitecto y experto en urbanismo, territorio, logística, transporte y movilidad, que también ha coordinado planes de movilidad, bueno, que es otra referencia en este área, ¿no? Eh, Vamos entonces, si os parece, a iniciar este curso. Os doy la bienvenida a ambos. Espero que sea muy fructífero. Y bueno, como va a quedar grabado, llegará a mucha más gente de la que podamos estar hoy aquí y podrá luego descargarse y aprovecharse por todos los colegiados y no colegiados para obtener lo máximo posible de esta formación, ¿no?, que tengamos hoy aquí. Bienvenidos a los dos y os doy paso. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Manu, por estar aquí y muchas gracias también al COAMBA, ¿no? Desde la escuela, ¿no? Sí que nos gusta hacer este tipo de webinars o de charlas o de, ¿no? Tertulias un poco con este objetivo de visibilizar, reivindicar un poco el papel que los ambientólogos, los ecólogos y, bueno, toda una serie de disciplinas, ¿no?, relacionadas con este ámbito tienen que jugar en el cambio de modelo de movilidad, ¿no? Y entonces, cuando estuvimos hablando, pensamos que la idea de los entornos itinerarios escolares era un tema que podía ser interesante, ¿no? Y un poco he intentado tirar del hilo que apuntaba Rosario, ¿no? ¿Por qué son importantes los entornos escolares? Entonces, yo voy a decir un poco una opinión y luego dejamos también a Manu. Yo creo que los entornos escolares nos muestran como de una manera muy cruda y muy visual y muy fácil de transmitir los problemas que tienen nuestros sistemas y nuestros modelos actuales de movilidad, ¿no? Entonces es como muy visual los problemas que tienen en cuanto a calidad del aire, ¿no?, en estos entornos, que afectan además de manera más especial a los niños por distintas cuestiones de desarrollo físico, por la altura a la que respiran, por el número de respiraciones que hacen, bueno, pues una serie de temas. Pero no solo es calidad del aire, o sea, hay otros que quizá de efectos ambientales quizá no tenemos tanto en cuenta, pero también están ahí, como es el caso del ruido o el caso del calor. Los modelos de movilidad requieren de un tipo de pavimentos, de un tipo de asfaltados, de un tipo de, ¿no?, de configurar de manera de configurar el espacio público que contribuye al efecto de isla de calor, ¿no? Y ahora en Andalucía, que estáis ya en muchos sitios más de 40, pues creo que esto es un tema también a tener en cuenta. Y luego, aparte de estos que, digamos, son como más clásicos del ámbito ambiental, también tenemos otra serie de problemas como puede ser el sedentarismo y la obesidad, ¿no? A medida que van pasando los años, la obesidad en población infantil va creciendo y es ciertamente preocupante, y no solo tiene que ver con la movilidad, pero tiene mucho que ver con la movilidad. O sea, el hecho de que los niños salir y al venir al colegio no puedan hacerlo andando porque sus padres tienen miedo de que puedan hacerlo andando o en bici o en tal, influye. También las pantallas y también toda otra serie de temas.
Eso pues lleva a otro gran, ¿no? Si vamos estirando, aparte de los temas más ambientales, podríamos ir a siniestralidad, ¿no? En los entornos escolares, por desgracia, no es infrecuente que haya accidentes y que a la salida o a la entrada de los colegios algún niño, ¿no? Pues sea atropellado. Y este sería como otro de los grandes problemas. Y a mí me parece eso, el otro de la autonomía, ¿no? De si comparamos con hace 20, 30 años el cómo íbamos al colegio cuando nosotros éramos pequeños y cómo van ahora, pues también ha cambiado. Porque si tú le preguntas a un niño cómo quiere ir pues, al cole, muchas veces te diría que quiere ir en bici, que quiere ir jugando con sus amigos, que quiere ir no sé qué, y son los padres los que, según cómo sea ese itinerario y ese camino, pues no se atreven hasta ciertas edades, ¿no? Cada vez empiezan más tarde los niños a ir solos al cole, ¿no? Y además esto es paradójico, que es una población que es vulnerable y que encima sufre todos estos problemas, pero no puede decidir, porque no puede decidir si quiere usar un coche o no, obviamente, porque no tiene carnet de conducir, pero muchas veces no, le llevan y está condicionado por ese entorno. Entonces yo creo que todo esto, ¿no? Ilustra mucho los problemas del sistema de movilidad, ¿no? Y los concreta mucho y son como muy fáciles de entender. Y luego otra cosa buena que tienen los entornos y los itinerarios escolares es que tienen como mucho potencial de cambio, porque hay que ser bastante mala gente para que alguien diga, hostia, es que me da igual lo que le pasa a los niños, que les den, yo quiero ir en mi coche, ¿no? Entonces, esto es como un punto que ayuda a que sea más fácil quizá, o al menos de primeras, ¿no? Ciertos rechazos a hacer ciertas cosas se puedan bajar un poco. Creo que también debería tener un potencial como para despolitizar o despolarizar ciertas decisiones, ¿no? Porque da igual que seas de izquierdas o de derechas, tú en realidad en principio no quieres que tu hijo respire aire contaminado, que no, y entonces abre un potencial ahí de sacar que ciertos temas de movilidad han caído en un entorno como muy de polarización política. Si se hace bien, yo creo que tiene otra cosa positiva de cambio, que es que puedes activar la comunidad, ¿no? Tienes una comunidad de profesores, una comunidad de padres y de familias, tienes a los niños, ¿no? Y entonces activas a una comunidad más o menos amplia de gente que si se preocupa por el tema, ¿no? Pues tiene un cierto potencial de organizarse o de proponer medidas o de una manera de transformar un poco más colectiva. Y luego, y en eso sí que si luego Manu nos quiere enseñar, porque es un experto en esto, hay posibilidad de hacer grandes transformaciones gastando pocos recursos. O sea, si tú al final decides, ¿no? Generar unos itinerarios escolares, decides pacificar las entradas o las salidas de la escuela y habilitarlas y mejorar el espacio, o sea, con algo de imaginación y pocos recursos puedes tener mucho impacto. Yo creo que eso es otra de las cosas para mí que hacen que los entornos escolares sean interesantes. Y perdón que igual me he estirado más de la cuenta, pero sí un poco para abrir fuego. No sé, Manu, ¿tú cómo lo ves? Bueno, pues antes que nada agradecer al Colegio de Ambientólogas de Andalucía, que además es mi tierra, que haya permitido que yo esté en esta charla compartiendo mis humildes conocimientos. La verdad es que Rosario dice, Manu Calvo es toda una leyenda de la sociedad, esas cosas me abruman una mejilla, sobre todo por las expectativas que se montan, ¿no? En todo caso, bueno, estoy muy contento de estar aquí. Sobre todo porque además en el mundo de la movilidad, el mundo de la planificación urbana y más de la gestión del espacio público en relación a la movilidad, somos muy pocos los profesionales que efectivamente procedemos del ámbito de lo verde, ¿no? Por llamarlo de alguna manera y por denominarlo para que todo el mundo lo entienda, ¿no? De hecho, yo creo que soy capaz de contar con la palma de esta mano la cantidad de profesionales que en el ámbito de la movilidad efectivamente no somos arquitectos, no somos ingenieros de camino o similares, ¿eh? Se me ocurren quizás, además de mí, dos personas más. La otra persona es biólogo, igual que yo, y la otra es que Silvia Casorrán, que sí es licenciada en ambientales, como sabéis, y aportamos, como bien además decía David, una perspectiva un poco diferente a lo que normalmente se suele poner encima de la mesa o está en los ámbitos decisores, donde se toman de verdad las decisiones del espacio público. Yo estoy, como no podía ser de otra manera, de acuerdo con todo lo que ha comentado David, y posiblemente llegue al mismo lugar, pero permitirme que parta de una reflexión con un enfoque un poco diferente, aunque al final vamos a coincidir, ¿no?
y es la reflexión sobre cuál es la paleta de trabajo cuando estamos hablando de la ciudad de profesionales que estamos preocupados por la sostenibilidad o que nos dedicamos a lo ambiental o que de alguna manera venimos de ahí, ¿no? Y porque creo que puede ser de mucha utilidad precisamente en el contexto en el que estamos realizando este acto, que es el Colegio de Ambientales, ¿no? Y es que la gente que nos hemos dedicado al medio ambiente y que estamos participando en la planificación de la ciudad, lo estamos haciendo reproduciendo un enfoque muy similar al enfoque que se ha producido en el territorio, la gestión del territorio. Es decir, desde hace una serie de décadas se decide que la gestión del territorio en relación a la conservación de la naturaleza y a la ordenación del territorio, más que a generar en un principio, ahora ya quizás estemos en otro momento del debate, pero digo entonces, ¿no? Hace 40, 50 años, se adquiere, digamos, la técnica de reservar ciertos espacios que tienen un determinado valor ecológico, un determinado valor ambiental, se les llama espacios naturales. Ahí se interviene de una manera mucho más decidida en la conservación de los valores ambientales y de los flujos ecosistémicos que se puedan producir, y sin embargo, en el resto del territorio, pues quizás los grandes valles agrícolas o las zonas destinadas a infraestructuras, pues las zonas urbanas también, metropolitanas, pues digamos, pues, estos valores quedan en un segundo valor, en un segundo plano, y no son prioritarios, ¿no? De manera que solo en aquellos lugares donde de espacios naturales protegidos la conservación de la naturaleza y de los flujos ambientales sí adquiere un nivel primordial de atención, ¿no? Y incluso protegida por la misma legislación, ¿no? Bueno, pues con las ciudades ha ocurrido lo mismo. Nos inventamos el concepto de parque, nos inventamos el concepto quizás de plaza, como mucho, arbolada, y incluso en algunas ocasiones les ponemos vallas que se cierran por las noches. Y todo lo que queda fuera de estos espacios de paz y de naturaleza, por denominarlo de alguna manera, se normaliza incluso un estándar, ¿no? Que David, que tú eres arquitecto, ¿no? Los 25 metros por habitante y tal, los 25 metros cuadrados es como el estándar. Después, otra cosa es lo que se cuenta ahí, ¿no? Rotondas, etcétera, etcétera, medianas, entre el tráfico se cuenta todo, ¿no? Porque todas las ciudades ahora parece ser que tienen muchísimo más de ese estándar. Cuando ves efectivamente lo que están contando, te pones un poco nervioso, ¿no? En todo caso, este enfoque de el territorio que queda en el parque, en la plaza, que cuando además eso lo hemos hablado en muchas ocasiones, en muchos otros actos de la Escuela de Movilidad Sostenible, ¿no? El concepto de espacios públicos, incluso definido en plural, ¿no? Pequeños reductos de naturaleza, que pueden ser más o menos grandes, tener menor o mayor escala, ser locales, ser de ciudad, ser urbanos, ser metropolitanos incluso. En todo caso, teniendo esta idea de lo que es muy, muy cerrado, ¿no? Y muy concreto. Y sin embargo, el resto del territorio urbano, que es el 90% del territorio, pues está destinado a otras cosas que no son la naturaleza, ¿no? Que no son, sino que son los coches fundamentalmente y el tráfico rodado y el almacenamiento de ese electrodoméstico que se llama automóvil, ¿no? Y eso, además hay una estadística muy clara que nos lo está diciendo, ¿no? Bueno, todo este rollo lo planteo sobre la mesa porque precisamente desde el punto de vista de la sostenibilidad, uno de los enfoques más prometedores en el futuro, yo antes decía a largo plazo, pero ya me atrevo a decir en el medio, incluso en el corto, ¿no? Es cómo recuperar esa clase de flujos ecológicos y naturales en la totalidad del territorio urbano. Igual que hay que hacerlo en la totalidad del territorio y para eso hay técnicas de ordenación del territorio, pues en el entorno urbano también, ¿no? A esto se le llama incluso, tiene un nombre, un concepto que se llama servicios ecosistémicos, ¿no? Y entonces estamos hablando de reverdecer la ciudad, pero y últimamente además, por cierto, estoy participando en muchos de esos debates, muchas jornadas de personas que se dedican a los parques y jardines, que incluso se llama así, a los parques y los jardines, pues yo les estoy animando a pasar de ese enfoque defensivo de yo estoy en mi parque y en mi jardín a tomar como paleta de trabajo, digo, el resto de la ciudad, ¿no? ¿Y eso qué significa? Pues destinar ese espacio público en singular
que ahora mismo está siendo tributario de un uso absolutamente irracional por parte de una movilidad basada en el automóvil privado motorizado, a otro tipo de movilidades que generan otro tipo de espacios y que suponen una reconquista y un salir del parque y del jardín al resto del territorio, al resto de la ciudad y al resto de las calles, de las aceras e incluso de las calzadas, ¿no? Y me parece que el elemento entorno escolar es el caballo de Troya buenísimo para comenzar con este proceso de una manera práctica. Realizando eso que tú decías, David. Es decir, son entornos donde desde el punto de vista político es fácil actuar, porque ¿quién va a estar en contra de la seguridad de los niños y de las niñas? ¿No? Que son actuaciones de esa técnica que denominamos urbanismo táctico, que son especialmente baratas, especialmente rápidas, especialmente fáciles de diseñar también, que son susceptibles de acoger a todo lo derivado del reverdecimiento de ese espacio urbano con plantación de los tres estratos de la vegetación, el herbáceo, el arbustivo y el arbóreo, y que son, como digo, actuaciones ejemplificadoras de esa necesidad que tenemos de empezar a reconquistar ese espacio que actualmente, como digo, está utilizado de una manera muy irracional con el tema de la movilidad motorizada, ¿no? Y, por supuesto, con todos los beneficios y por todo lo que tú acabas de decir, ¿no, David? Pero permitidme que haya entrado desde este otro enfoque, porque me parece que desde el punto de vista de lo ambiental es un enfoque muchísimo más, o sea, filosóficamente muchísimo más relevante, ¿no? Que el hecho del centro escolar, la seguridad vial de los niños, que está muy bien, pero que, como digo, a mí me sirven muy bien como caballo de Troya, ¿no? Digo, como punta de lanza de ese proceso de reconquista del espacio urbano que es absolutamente necesario, ¿no? Ostras, estoy súper de acuerdo y además creo que ilustra muy bien, ¿no? Que un poco hoy también otras que queremos hacer es reflexionar de qué pueden ¿no? aportar ambientólogos, ecólogos, biólogos. Yo creo que Manu lo ha hecho muy bien, lo ha salido dentro y siempre de sales. Esta visión como bastante multiescalar, muy de entender lo que es como una red, o sea, muy sistémica, que hay veces que hay otras profesiones que son más mecanicistas y se quedan ¿no? en una escala y en una cosa y en una pieza, ¿no? Y yo creo que el Manu ha puesto el dedo en la llaga de una de las cosas principales, ¿no? Que por formación, por manera de mirar el mundo, yo creo que hacen muy bien los ambientólogos, bueno, todas estas disciplinas de lo verde, ¿no? Que decía Manu, ¿no? Que es entender pues eso, que en toda la ciudad ha de haber algún tipo de, ¿no? de sistemas, ¿no? que permitan estas ciertas conectividades del verde, un poco de que cierta fauna pueda ir estando en distintos sitios, que pueda haber distintos tipos de vegetación y que eso no es un reducto, sino que es un sistema y hay que trabajarlo teniendo en cuenta desde la escala de ciudad hasta la puerta del cole, ¿no? Y que entonces, y que está relacionado, ¿no? Y que si funciona la puerta del cole pero no está conectada, pues no, la cosa no acaba de funcionar. Y yo creo que esta visión así de esta capacidad de entenderlo como un planteamiento más sistémico, más ecosistémico, más, ¿no? Eso sí que es una gran aportación que ayuda ya y que ayuda mucho a transformar la movilidad. Porque ya os digo, que tradicionalmente es un sector, como apuntaba Manu, que a veces ¿no? cada uno miraba lo suyo y el que hacía cosas de coches y de carreteras miraba carreteras, el que hacía de trenes, trenes, el que hacía de... ¿no? Y cada uno estaba con su cosita y su escala, ¿no? Y los urbanistas a veces no se hablaban con los de espacio público y, bueno, ¿no? Había mucha atomización y esta posibilidad de ligarlo yo creo que es interesante. Y lo otro que ha apuntado Manu, a los que os interesa un poco este tema, es también otra discusión que hay un poco clásica entre lo que es el entorno o el itinerario. Yo creo que si leéis bibliografía, ¿no? Pues en los últimos tiempos se ha puesto como un poco más en auge el tema de lo que es el entorno estricto, que yo creo que es un enfoque pobre. El entorno estricto de la escuela es un primer paso y se ha de hacer, pero ya el siguiente nivel además es conectarlo con un itinerario por el que los niños pueden ir, por el que las familias pueden ir y que además te puede conectar con otras escuelas, ¿no? Y esta combinación de la idea de nodo y la idea de línea y tal es no también la que le da todavía una vuelta adicional. Y entonces, volviendo a lo que aportan los ambientólogos, yo creo que esta visión, ¿no? Esta capacidad de visión sistémica es una cosa muy buena.
Otra cosa también es, creo, la capacidad de entender o sea, primero entender y analizar bien, ¿no?, el conjunto de impactos ambientales, incluso socioambientales, ¿no?, de los modelos que hay, ¿no?, y entender bien que la calidad del aire no es lo mismo que el cambio climático, ¿no?, de los gases de efecto invernadero no son los mismos que los que afectan a la calidad del aire, etcétera, etcétera, ¿no? Toda una serie de temas que a la ciudadanía en general a veces le resultan complejos, pues capacidad de analizarlos, entenderlos, y sobre todo creo también de comunicarlos bien, ¿no? O sea, yo creo que en movilidad hemos ganado mucho cuando han empezado a entrar otras disciplinas, ¿no? Pues eso, desde las ciencias ambientales, gente del ámbito sanitario de salud, y han empezado a cambiar un poco de qué se hablaba y cómo se explicaba, ¿no? Ya no se hablaba tanto de vehículos y de infraestructuras y se empezó a hablar de salud. O se ha empezado a hablar, ¿no? Y eso creo que ha ayudado mucho a cambiar la perspectiva desde las que se estaba trabajando la movilidad, y creo que todavía hay que seguir más hacia allá, ¿eh? Pero creo que ha sido un gran cambio y una gran aportación de eso, ¿no? De perspectivas que venían un poco fuera de los capillas tradicionales o de los ámbitos más tradicionales. Y bueno, por estirar un poco del hilo, eso, ¿no? Estas son como algunas cosas que me gusta destacar de lo que ha apuntado Manu, porque comparto muchísimo. Además, estoy súper agradecido. Yo con Manu siempre me gusta mucho cuando explica cosas y tal, porque ¿no?, como dice él, a veces desde procedencias diversas, pero acabamos convergiendo mucho. Sí, sí, efectivamente, David. Yo, por contaros una anécdota, ¿no? Yo me acuerdo en una ciudad del sur donde se me encarga el diseño de una serie de pacificaciones en los entornos escolares. Entonces se diseña efectivamente con esta filosofía que estamos comentando, unas actuaciones de urbanismo táctico que, para los que no sepan a qué nos referimos cuando decimos urbanismo táctico, es una transformación no tanto de la morfología urbana como de la funcionalidad de ese espacio, con medidas tipo pintura, volardo, macetero, vegetación efímera, cuestiones cuyo objetivo es no generar un proceso de constructivo, sino simplemente de señalización del espacio, porque así es mucho más barato y mucho más rápido, sobre todo. Bueno, pues estábamos en la vorágine del diseño de estos espacios, y entonces, como no podía ser de otra manera, algunas de las reuniones se realizan con la comunidad educativa y otras con el departamento de movilidad, que normalmente son departamentos más bien de tráfico, no tanto de movilidad como de tráfico, ¿no? Que hay mucha diferencia entre uno y otro, por cierto. Y entonces un técnico, un ingeniero de tráfico, me decía, dice, bueno, Manu, pero vamos a ver, tú estás planteando transformaciones que son permanentes, en el sentido de que si hay una calle de 3 carriles, pues yo lo que me planteaba, por ejemplo, es reducirla a 2 o a 1, y ese espacio destinarlo a la estancia, generar una plaza enfrente del colegio, espacio para plantar árboles, establecer otros tipos de vegetación, etcétera. Sin embargo, si el problema aquí es la seguridad de los niños, se plantea medidas que puedan ser funcionalmente peatonales a las horas de los horarios de entrada y de salida de los niños, pero después, durante el tiempo que están los niños en el centro educativo, o por la noche, o en otros momentos, o un sábado o un domingo donde no hay niños en el colegio, eso pues tiene otra funcionalidad, que es que pasen coches, ¿no? Porque ¿para qué vamos a cercenar ese tráfico de coches, ¿no? Entonces, claro, es pasar de ese enfoque que estábamos hablando, ¿no? Que bueno, está la seguridad de los niños, la seguridad vial, el tráfico y tal, a plantear precisamente las actuaciones de este tipo como que yo estoy generando unos espacios de más calidad. Y estoy de alguna manera ejemplificando cómo puede ser la ciudad si enfocamos a ese espacio público de otra manera. Porque además en los colegios pasa algo que a mí me interesa mucho también incidir, ¿no? Y es que a los niños desde muy pequeñitos los educamos a ir con el culo pegado a la fachada, porque si se salen de la acera están en peligro de muerte. Eso, todos los que hemos tenido niños pequeñitos y hemos criado a niños y a niñas, casi lo primero que le enseñamos cuando van los niños andando por la calle, ¿no? Tener mucho cuidado con los coches, y hacemos bien, porque es que los coches son unos aparatos muy peligrosos, ¿no? Y entonces el niño tiene en la mente la idea de que el entorno urbano es un entorno hostil,
y de pronto cruza la puerta del cole y lo que hay al otro lado es la paz total. Ya suele haber además arboleda, suele estar decorado de otra manera, ya no hay coche, o aunque algunos centros educativos todavía los coches entran a aparcar y ese tipo de cosas, pero eso es otro debate. En fin, hay como una especie de frontera muy clara entre el entorno urbano donde la gente vive y lo que se disfruta después de la puerta, ¿no? Entonces, mi idea cuando estoy diseñando espacios de este tipo es precisamente generar una transición entre el infierno y el paraíso, ¿no? Para que haya una especie de una interfaz entre lo que hay antes de la valla del colegio y lo que hay después, ¿no? Porque me parece, insisto, que es como sacar esa paz del cole, sacarla hacia afuera. Es decir, no hay por qué. No, esto que estamos viviendo todos los días, de ir con el culo pegado a la fachada, no tiene por qué ser así. Es algo que es así porque en los últimos 50 o 60 años nos hemos dedicado a dar ese espacio al automóvil, pero no tiene por qué ser así. Es decir, podemos imaginar otro espacio público posible donde además, por cierto, es mucho más interesante hacer otras cosas. Porque una de las cosas que ocurren o de los procesos más negativos que ocurre con la movilidad motorizada es que es un uso exclusivista del espacio urbano. Es decir, por un sitio por donde pasan coches, solo pueden pasar coches. Solo cuando dejan de pasar coches, por ejemplo, para que pase una cabalgata, después pueden pasar muchas cosas. Pero mientras están pasando coches, solo pueden pasar coches. Sin embargo, en otros muchos usos urbanos, ese mismo espacio se puede utilizar para muchas cosas a la vez. Incluso en el caso más extremo, ¿no? Que también estamos de debate con el tema de las terrazas de los bares. Pues las terrazas de los bares puede haber árboles. También donde están las terrazas, o puede haber niños jugando, o puede haber otro tipo de usos, aunque en este caso también las sillas y las mesas ocupan mucho, ¿no? Pero si no hubiera sillas y mesas, pues podría haber unos niños jugando, a la vez que alguien puede estar sentado en un banco leyendo el periódico, a la vez que alguien pasa con un carrito de la compra, a la vez que, sin embargo, en un carril de coche solo pasan coches. No se puede ocurrir nada más. Lo cual es muy extraño en la naturaleza. Porque cuando uno estudia los ecosistemas se da cuenta que en el mismo espacio, en la naturaleza, están pasando muchas cosas a la vez. Es una utilización multiservicio del mismo espacio, ¿no? Y yo creo que, como digo, es no tanto ya del diseño concreto, que quizás sería otro debate, incluso un objeto y sujeto, ¿no? de un curso específico de cómo hacer esas cosas, que quizás ahora no es el momento, pero sí incidir en el cambio filosófico que significa precisamente este tipo de actuaciones, ¿no? Y por eso yo, como proveniente de una profesión de lo verde, me encuentro en realidad tan a gusto haciendo estas cosas, ¿eh? Aunque por allí por muchos sitios siga sorprendiendo que una persona que tiene casi 30 años de experiencia en hacer esto sea biólogo, ¿no? Y no arquitecto o otro tipo de profesión, ¿no? Pero eso, sí, yo reforzando precisamente creo que este valor diferencial es lo que está ayudándonos a cambiar, ¿no? Que es de muchas disciplinas, porque al final, más allá de la disciplina, hay como una cierta sensibilidad y tal. Yo reforzaría, del que apuntaba Manu, una idea de el entorno escolar es un poco una palanca de cambio y nos permite sintetizar, pero el objetivo global, y si lo haces bien, conecta muchas más cosas, ¿no? Porque como ya apuntaba, cuando los niños entran al cole, si el espacio es agradable, pues la gente mayor que baja a comprar se puede sentar en el banco y si tiene sombra o depende de la época del año sol o sombra según corresponda, ¿no? Y puede hacer que gente mayor, otros de los colectivos vulnerables también o más vulnerables, ¿no? a todos los impactos ambientales y también que muchas veces no tienen la opción, o sea, no causan el problema como los niños, ¿no? Porque no usan los coches, pero lo sufren, ¿no? Y entonces esta idea de que no solo es bueno para los niños, es bueno para todo el barrio, para los distintos usuarios en distintas horas, y no me gusta la palabra usuario, ¿no? Las personas que están por allí haciendo cosas, ¿no? A distintas horas del día, este tipo de actuaciones le mejoran, ¿no? Y lo que pasa es que en términos muchas veces de conseguir forzar los cambios, pues el hecho de comunidad escolar te ayuda, que a veces
no sé, pues la gente mayor en algunos sitios sí está más organizada, pero en otros no, o distinta gente puede estar como menos organizada, pero al final yo recuerdo mucho que hablamos de entorno escolar por esa idea de caballo de Troya. Es una manera de conseguir acelerar, ¿no?, unos cambios que en realidad son buenos para toda la gente del barrio en el que se hacen las intervenciones. O, por ejemplo, aquí en Barcelona, que a veces hay cierto en algunos sitios entornos escolares tradición de hacer bicibús. Muchos padres, ¿no?, comentan que el bicibús básicamente es que se organizan las familias para poder ir en bici al cole o al instituto, más al cole, con los niños, ¿no? Y claro, pues eso, muchos comentan que les ha cambiado bastante la rutina familiar y cómo se organiza la vida, porque antes pues tenían que llevar al niño de la mano por la acera como pegado a la pared, o si no cogían el coche porque ya luego iban a no sé qué, y que el hecho de montar y organizar un bicibús pues ha cambiado lo contentos que van los niños al cole, el que ellos también tienen otro tipo de relación social, el que les permite hacer actividad física a primera hora de la mañana. Bueno, tiene como toda una serie de ventajas, no solo para los niños, para los padres, para los que vienen después, y entonces reivindicar un poco eso, que los entornos escolares van mucho más allá de eso, pero son una buena manera de entrar. Sí, a mí hay una cosa, David, que además últimamente me interesa mucho, ¿no? Y es ayudar a imaginar otras situaciones posibles, ¿no? En unos entornos, en unas zonas urbanas, donde además estamos enseñando a los niños muchas cosas, están estructurando sus cabezas, están estructurando su cerebro, y en muchas ocasiones yo en ese sentido estoy preocupado por las incoherencias que se transmiten en el contenido educativo en muchos procesos de ese tipo, ¿no? De la ciudad sostenible, de las energías renovables, de la sostenibilidad, de la importancia de la vegetación. Y sin embargo, lo que después ven los niños cuando salen del cole. ¿Mm? O sea, esa incongruencia, vamos, los que hemos tenido niños chicos, además nos las plantean, nos la ponen encima de la mesa, ¿no? Dice, bueno, papá, ¿por qué se dice tanto esto si después lo que realmente ocurre es otra cosa, ¿no? Y eso los niños muchas veces nos hacen mirarnos al espejo de procesos que como adultos nosotros hemos interiorizado y hemos naturalizado, en el más sentido de la palabra naturalizar, y sin embargo tienen un efecto muy claro en la educación y cómo estructuran las mentes, ¿no? Entonces esa capacidad de imaginar que no solo está pasando en los entornos escolares, sino también dentro de los procesos de bioclimatismo en los mismos edificios, los mismos patios, ¿no? Patios que durante muchísimos años han tendido a ser de mucho cemento, ¿no?, de poca sombra, de eliminación de vegetación, de eliminación de zonas de terreros y tal. Y sin embargo ahora estamos recuperando otra vez esa necesidad de que en los patios se infiltre el agua, que cuando sales y te caes se te mancha el pantalón, ¿no? En fin, ese tipo de cosas que son muy interesantes, como digo, empezar a exportarlas en la ciudad, ¿no? Después, por comentar algunas cosas para que la gente que aproveche este acto tenga esa información de cuestiones que serían necesarias, ¿no?, para que estos procesos se llevaran a cabo con un poquito más de agilidad, ¿no? Pues, por ejemplo, hay una falta de apoyatura legal y normativa de muchas actuaciones cuando se diseñan actuaciones de urbanismo táctico, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiende a aplicar la norma de señalización de carretera en zonas que son calles o que son incluso entornos escolares. Es decir, algunas veces tú no quieres pintar una flecha de 3 metros en la calzada porque eso incita más velocidad del coche, y sin embargo el ingeniero de tráfico de turno te dice, no, es que hay que pintar una flecha de estas dimensiones, que son las que pone la ordenanza de señalización, que es de obligado cumplimiento en carreteras del Estado. Y sin embargo te están obligando a ponerla en una calzada, en una calle, en una ciudad, ¿no? O por ejemplo, la dificultad que tienen cuando planteas maceteros, plantea plantaciones de vegetación y tal, para que las delegaciones de parques y jardines te den permiso y no sean renuentes a actuaciones de este tipo que incluyan a la vegetación, ¿no?
Porque claro, te dicen que no tienen dinero para mantener, que no tienen dinero para regar, que tienen que tener instalaciones de riego por goteo porque ellos no pueden ir allí con una cuba a regar no sé cuánto y tal. A lo mejor a 300 metros tienes una rotonda con césped, con un sistema de riego brutal y que cuesta decenas de miles de euros todos los años mantener y que no disfruta nadie, ¿no? Porque es una rotonda. Y sin embargo, en un entorno escolar somos renuentes a tener vegetación de este tipo porque las técnicas no están preparadas ni los pliegos administrativos ni las maneras de hacer, ¿no? Otro problema que nos encontramos es que cuando nosotros proponemos, como decía también David, que estos espacios, cuando se interviene en ellos, son una oportunidad de intervención de la comunidad educativa fuera del entorno escolar, pues en algunos momentos también me he encontrado yo problemas de tipo legal. En el sentido de, nosotros no podemos llevar a los niños a plantar arbustos en un parterre que esté fuera del cole, porque eso no es el cole. Entonces puede ocurrir cualquier cosa y nos metemos en un lío, ¿no? En fin, hay todo un catálogo, ¿no?, de problemas y de cuestiones que yo creo que son producto más que nada de la falta de costumbre que creo que las personas que están pensando en todo esto deberían echarle un poquito de cabeza, ¿no?, como se dice por aquí, y empezar a mejorar en un día, hoy, donde se ha aprobado un nuevo catálogo de señales de la Dirección General de Tráfico y ha habido unas modificaciones de señalización que son en general bastante favorables a medidas de este tipo, porque integran usos y costumbres que incluso antes teníamos que inventarnos las señales para señalizar cosas que estaban pasando y que no estaban en el catálogo de señales último, que databa de 2003, nada más y nada menos. Es decir, tenía más de 20 años con todos los cambios que está habiendo en los entornos urbanos. Entonces, eso sí es una noticia que podemos dar incluso en primicia, de que hoy mismo, o en estos días, se ha aprobado un nuevo catálogo de señales que hace posible y más fácil todas las actuaciones de este tipo, ¿no?, de entornos escolares. Total. Pues bueno, podemos seguir como mucho. Yo, si queréis, podemos hacer alguna pregunta. Yo antes de abrimos si alguien tiene alguna pregunta, si queréis, sí que como animar, ¿no? Porque como veis, hay mucho por hacer. Yo creo que los ambientólogos tienen, bueno, ¿no?, capacidades que pueden poner, ¿no?, como en juego en todos estos cambios. Y luego, bueno, una es el desarrollo como más profesional y luego incluso a nivel ya más personal o activista, desde vuestras asociaciones de padres o familias, si tenéis niños en los coles, también es algo que podéis promoverlo, ¿no? Porque, bueno, en el fondo va a hacer que tengáis un entorno escolar y que los niños estén más contentos y más a gusto. O sea que también animaros desde las diferentes dimensiones, ¿no?, la profesional o la más familiar, a que abordéis esto. Entonces, no sé si queréis preguntar alguna cosa, aprovechar. Ya abrimos un turno. José Antonio creo que quiere preguntar algo. Y es que no se puede activar levantar la mano. Varias cosas. Bueno, soy maestro, pedagogo y de ecologistas en acción en Cantabria, ¿no? Y hemos hecho un estudio sobre la calidad del aire en los entornos escolares y triplica o cuadriplica lo que la OMS marca, ¿no? Entonces, yo me planteo el Street for Kids, cortar las calles, el bicibús, colecaminos, todas estas iniciativas están bien, sirven para sensibilizar, pero no dejan de ser algo folclórico, un día, 2 días, y además con el agravante de que no vamos a la raíz del problema, que es eliminar los coches. De hecho, si vamos andando o en bicicleta al colegio, estamos más cerca de los tubos de escape de los coches y vamos respirando ese aire contaminado y el ruido que supone y todo eso. Por tanto, a lo mejor, fíjate, digo una burrada, quizá el que va en coche respira menos esa contaminación ambiental en los entornos. No sé, lo dejo ahí. Sí, José Antonio, tú tienes toda la razón. De hecho, yo soy muy crítico con el proceso de caminos escolares, tal y como se está haciendo en los últimos años en España. Además, se está invirtiendo muchísimo dinero. Y más allá del elemento comunicativo y educacional de estos procesos,
sí me parece que están desorientados, porque al final le dices al niño, no, el camino escolar tienes que ir por la acerita, ¿no? Y además te plantas te pintan la huellecita, ¿no? En una acera que tiene 80 centímetros, ¿no? Para que el niño vaya por ahí. Al final es un proceso educativo en el más sentido de la palabra, ¿no? Estás adoctrinando al niño para que cumpla toda la normativa de tráfico, pero que no se plantee efectivamente por qué las cosas están así. Y yo creo que efectivamente al niño no hay que decirle que incumpla la norma de tráfico, claro que no, pero que yo creo que son procesos que deben aprovecharse para que el niño efectivamente pueda imaginar otra situación posible. Como te estoy diciendo esto, también te digo que, por ejemplo, ¿no? Los bicibuses, los pedibuses, lo primero que se le hace en muchos sitios a los niños y a los grupos que van y que participan en estos procesos es plantarle un chaleco reflectante, ¿no? Y además decirle que son usuarios vulnerables. Y tú dices, bueno, primero, nadie quiere ser vulnerable. Eso, lo que le estás diciendo a ese niño, a esa niña, es cómprate un coche cuando pueda, porque así vas a dejar de respirar aire contaminado, porque si no eres vulnerable. Y después le estás diciendo que para andar o para ir en bici, lo primero que tiene que hacer es ponerse un chaleco amarillo, ¿no? Un chaleco reflectante, cosa que no hace nunca en ningún momento de su vida, ¿no? Entonces los disfraza, con lo cual le estás diciendo que son una cosa puntual, como si fuera una fiesta de disfraces, ¿no? Puntual, efímera, pero que la realidad es otra. Que la realidad es, pues, que tiene que ir, pues eso, surcando un entorno básicamente hostil, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Entonces, el entorno escolar, es decir, yo en muchas ocasiones cuando me han propuesto participar en procesos de caminos escolares, yo siempre he dicho, yo participo siempre y cuando eso tenga como consecuencia un proyecto de modificación física del espacio por el que van los niños y las niñas. Es que si no, no tiene sentido. Eso es un camino escolar. Generar las condiciones, unas condiciones diferentes para acudir al centro educativo todos los días. Y no montar, como tú decías, ¿no? El pifostio durante un día o 2 días y tal, que me parece que está muy bien y muy divertido, pero que eso tiene que estar en otro enmarque, ¿no? Me parece que entenderlo así es absolutamente fundamental. Yo sí que comparto, exacto, ¿no? O sea, estas cosas, si tienes un poco el horizonte a donde quieres llegar y te sirven para ir dando pasos, sí, es lo que tú dices. Si se quedan simplemente en una cosa más anecdótica, bueno, pues claro, pierde la potencia, ¿no? que puede tener. Entonces es eso, ¿no? O sea, el horizonte es decir, bueno, sí, vamos a hacer, ¿no? Un día un bicibús y tal, pero porque el objetivo es que esta calle, pues eso, se baja y se ponga, ¿no? Y sea de convivencia, o se cambie el espacio y se haga una plantación. O sea, ha de haber un horizonte más allá, ¿no? Porque si no es lo que tú dices. En cuanto al otro, eso de exposiciones, pues sí, si no se baja el tráfico, o sea, una es mientras estás accediendo, ¿no? A la escuela, y luego la otra es la exposición cuando entras y sales, ¿no? También habría que decir que el que va en coche, incluso si para muchos coches, también estará expuesto ¿no? A contaminantes cuando está, pero que en cualquier caso comparte mucho lo que dices, aquí hay una cierta oportunidad, ¿no? de un elemento que podemos utilizar, pero hay que también saber ponerle el a dónde, ¿no? O sea, y cuál es como tú decías, un poco el problema de fondo es que necesitamos eso, menos tráfico y necesitamos cambiar el espacio, ¿no? O sea, necesitamos las dos cosas, porque si no, lo otro, bueno, no deja de ser un poco ¿no? Meter con calzador y que parece que hago, pero no hago, ¿no? Completamente de acuerdo. Sí, es cierto también, José Antonio, que es muy importante, y todos aquellos y aquellas que estéis en contacto con las comunidades educativas, es muy importante que las demandas de este tipo de actuaciones surjan de la comunidad educativa. Yo he intervenido en muchísimos procesos ya de este tipo por encargo de la propia administración, es decir, algo de arriba abajo, que es verdad que cuando vas a las comunidades educativas a ponerle lo que estás pensando y el posible resultado que se va a producir, hay muchas comunidades educativas que se muestran entusiasmadas. Cuando digo la comunidad educativa, todo, profesores, maestros, maestras, equipo directivo, padres, madres, alumnados, ¿no? Cuando son institutos incluso también, ¿no? Porque están en el consejo escolar presente, es decir, se muestran entusiasmados de que eso pueda ocurrir, pero en mi humilde opinión, los que han sido más rápidos de producirse y los que han tenido realmente éxito y han sido bien acogidos han sido los que la propia comunidad educativa han exigido.
También es cierto que, lo que sucede en muchas ciudades es que cuando hay uno que lo hace, después empiezan en cascada a venir todas las demás, ¿no? Y eso también es muy importante, es decir, el efecto demostrativo que tiene solo uno en todo lo demás. Cuando eres gestor público, yo lo que siempre le digo a los políticos y tal, que están en los municipios que están y que al final deciden sobre estas cosas, es ya que te lo están pidiendo, aprovecha, ¿no? Pero sí creo que hay que generar, es decir, que todo esto no es solo una cuestión puramente técnica o de diseño, sino que es una cuestión de demanda de la propia comunidad educativa. Como te digo esto, te digo que es muy importante que al final los diseños, al menos los planos sobre los que se discute, sean realizados por profesionales que saben del asunto. Porque hay muchas cosas que es que el común de los mortales ni siquiera se plantea, es decir, posibilidades que están ahí, pero que el común de los mortales, pues como no tiene experiencia, y es lógico, normal, ¿no? No son profesionales, ni siquiera se plantean, ¿no? Entonces se plantea muchas veces, pues vamos a poner 3 badenes. Bueno, pues los badenes sabemos que sirven para lo que sirven, y que si no se plantean estrechamientos, si no se plantean chicanes, si no se plantean variabilidad en el punto de fuga de la conducción, si no se plantean señales lineales quebradas, si no se plantea ese tipo de otras muchas técnicas, al final es una oportunidad, o puede ser una oportunidad perdida, ¿no? Pues no sé si Viviana quería preguntar algo o alguien más quiere preguntar algo. Pues Antonio, quítate. Sí. Ahora muy breve, no quiero monopolizar esto. Simplemente en los entornos escolares, parques infantiles, zonas de recreo, etcétera, el caucho en los suelos. Esto me parece que es de un potencial contaminante. Cuando vas a Europa, esto no existe. No sé, que en el diseño de estos espacios que vosotros tenéis más experiencia, espacios de arena, de tierra, de madera, etcétera, ¿cómo lo veis? Bueno, yo con lo que te digo, José Antonio, es que yo no me dedico a esos espacios. Yo no me dedico a los parquecitos de niños, ni a las plazas, ni no sé si me entiende. Yo me dedico a hacer de la calzada, por ejemplo, un sitio más seguro y más acogible, o sea, más acogedor y con vegetación y tal. Yo en el caso este concreto que comentas, no tengo idea. Sé que hay alguna polémica, ¿eh? Sé que efectivamente son materiales sintéticos y que en la medida de lo posible lo suyo sería utilizar materiales naturales como cualquier otro diseño de cualquier otra cosa, o sea, no solo de esto, ¿no? Eh, pero que, pero no te puedo dar una opinión tasativa al respecto, sinceramente. Y yo un poco profundizando en lo que dice el Vano, hay bastante polémica. Yo comparto el criterio de que en la medida de lo posible, ¿no? Si podemos diseñar con elementos naturales y elementos poco, ¿no? Que tengamos que procesar poco y tal, pues mejor, en la medida que sea posible. Y entonces en este hay varias polémicas. Uno es respecto al impacto ambiental que puede tener, y entonces en tratamiento no sé, discusiones, que si lo reciclan más, menos, que si no sé qué, que si como son de fáciles, que bueno. Yo no sé si me interesan tanto las polémicas, pero sí que están. Y luego había otra incluso que era respecto a cuando un niño se cae en un suelo que es blando, que puede tener un cierto tipo de, ¿no? El impacto que tarda más uno en darse cuenta. O sea, si te caes en tierra y te levantas la piel, pues se ve muy claramente, ¿no? Luego lo que ha pasado. Y que en este tipo de pavimentos y de suelos a veces había algunos impactos que no, que se escondían un poco, ¿no? O sea, que no se percibían. Y yo sé que esas polémicas sí que están ahí. Por otro lado, pues supongo que para otros, en términos de mantenimiento o facilidad de instalación o tal, les parece que es más rápido y más sencillo y entonces, pues tiran por ahí, ¿no? Que tiene, sobre todo yo entiendo que es menos mantenimiento, ¿no? Un tipo de mantenimiento menos exigente que otro tipo de soluciones. Pero vaya, así como normativamente o tal, sí que hay algunas cosas que se han de cumplir, pero vaya, no es tan no sé cómo decirte, o sea, se podrían usar y en términos legales se podrían usar. A otras cosas que como criterio, si a mí me preguntas como profesional, pues yo intentaría, en la medida que sea posible, utilizar otras soluciones, ¿no? Pues no sé desde el Coamba que queréis hacer. ¿Queréis que por hoy dejemos?
¿Queréis contar alguna cosa más? Bueno, yo creo que sí. Muchísimas gracias a ambos por ilustrarnos todo esto. Vanessa, también por tu coordinación. Siempre si tenéis alguna pregunta o algo ha quedado o después en las grabaciones alguien quiere preguntar algo, os ponemos en contacto también igualmente. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y nada, por nuestra parte, bueno, no queremos quitaros más tiempo del que ya habéis invertido y eso, muchísimas gracias a los dos, ¿vale? Y a las personas que se han conectado, que están interesadas, ¿vale? Muy bien, Muchas pues. gracias a vosotros. Eso, y animaros a los que os interesen estos temas, ¿no? A seguir profundizando. Hay mucho por hacer en la movilidad, hay mucho por hacer y los ambientólogos, biólogos, etcétera, yo creo que tienen mucho que aportar. O sea, que no os dé miedo y todo es ponerse, como dice Manu, también experiencia, formarse y tal, y hay mucho por hacer. Y perdona, Manu, creo que te he cortado sin querer. No, igualmente, ¿no? Sí, siempre compartimos las cosas, David, no discutimos lo tuyo mucho. Sí, simplemente pues reiterar esos ánimos a salir, como decía, de nuestra, yo digo nuestra no en primera persona, de nuestra burbuja de lo verde y de los espacios donde sí nos dejan actuar, porque la paleta nuestra de trabajo es el espacio y el espacio público expresado en singular. Por Dios, esto es muy importante. No hay espacios públicos, hay un espacio público, ¿eh? Y ahí entra todos los usos de la ciudad, ¿no? Estupendo. Buena reflexión para terminar. Muchas gracias a todos, ¿vale? Estamos en contacto. Un Muy saludo. bien. Gracias. Bien.